Buenas tardes. Lo primero, agradecer tanto personal como por parte de mi grupo, Amaiur, la invitación que nos habéis hecho, Comisiones UGT, a participar en este foro, ¿no? Y, en segundo lugar, yo creo que es obligado también expresar la solidaridad de nuestro grupo con todos los sindicalistas y las sindicalistas que están siendo agredidos con la legislación actual y, previsiblemente, bastante más con la que pueda venir de estas dos reaccionarias reformas. Lo primero a señalar desde nuestro punto de vista es que nos encontramos con la otra cara de lo que es lo que está siendo la gran contrarreforma global que está practicando el Gobierno del PP. Sobre todo en los dos primeros años lo que hemos visto ha sido la cara social, podríamos decir, la ley, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma educativa, reformas también en el terreno de las prestaciones sociales, y ahora viene pues la segunda parte, ¿no? Es estas reformas y estos recortes llevados al campo de las libertades democráticas, de los derechos humanos en general, ¿no? A mí me interesa también señalar cómo lo que estamos comentando, Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, es a su vez una parte de una reforma más global que se ha realizado en el terreno de la justicia en general. Lo primero fueron el endurecimiento, encarecimiento abusivo, desproporcionado e injustificado de las tasas judiciales, haciendo que la justicia cada vez más sea un bien al servicio de quienes lo pueden pagar, ¿no? Vimos también la Ley de Seguridad Privada que se nos puso, transfiriendo también a empresas privadas de seguridad con ánimo de lucro y al servicio de quienes está, pues, funciones en materia de seguridad ciudadana. Hemos visto también una reforma que ha afectado de forma importante a derechos humanos, cual ha sido la que ha hecho referencia a la justicia universal, ¿no? Dejando prácticamente impunes buena parte de los delitos que se están cometiendo contra los derechos humanos en general, delitos a nivel internacional. A mencionar también, aunque afortunadamente podemos decir que esto ya de momento al menos es agua pasada, la ley del aborto también, que pretendió hacer, recortar de forma importante, yo diría que uno o el más fundamental de los derechos que puede tener una persona, en este caso los correspondientes a la mitad de la población, cuál es el derecho a disponer libremente de su propio cuerpo. Yo creo que debemos enfocar estas reformas dentro de este panorama general para hacernos un poco idea de qué estamos hablando, ¿no? Yo señalaría que una característica esencial de esta política del Gobierno del PP en materia judicial, en materia de libertades, es el asentar cada vez más una justicia que es descaradamente de clase, ¿no? Hace 2 años, en la reforma aquella en la que se aprobó también la amnistía fiscal, casualmente se modificó también el Código Penal y se califican ahora como delitos las pequeñas infracciones en materia fiscal que realizan muchas personas o algunas personas pensionistas paradas, que para complementar sus raquíticas y miserables pensiones y prestaciones pues se ven obligados a realizar alguna chapucilla, podríamos decir, trabajos no declarados. Esto puede ser sancionado con penas de hasta 3 años y, sin embargo, en esa misma reforma se hacía referencia a que las defraudaciones de hasta 120.000 euros pues no constituían materia penal. Repito, además, junto a eso iba la amnistía fiscal para los grandes evasores de impuestos, ¿no? Yo esta mañana he estado atendiendo en la última mesa que se ha realizado todo el análisis que se ha hecho en relación con el artículo 315.3 y la persecución del derecho de huelga que viene practicando el Gobierno del PP, y esto es otra muestra evidente de lo que es asentar una justicia cada vez más de clase al servicio de la patronal, al servicio de los poderosos y en detrimento de los intereses de las clases más humildes, más bajas dentro del escalafón social, ¿no? Justicia de clase también que se pone de manifiesto pues, por ver cuál es el panorama existente en las cárceles. Allí, sobre todo, lo que hay es pobres, gitanos, prostitutas y emigrantes. En un 80% todo el personal, toda la población reclusa carece de estudios secundarios, ¿no? Y vemos también que dentro de la reforma, de esto no se ha hablado tanto aquí, dentro
tanto la reforma del Código Penal se pretende en alguna medida también equiparar a asociaciones de tipo social, a sindicatos y a partidos políticos, se les pretende también que estén sometidos a una norma penal que se había elaborado pues, para dar tratamiento a las sociedades mercantiles creadas con ánimo de delinquir. Es decir, en alguna medida, desde nuestro punto de vista, una cierta equiparación entre lo que son sociedades mafiosas con sociedades que tienen que ver, sindicatos, partidos, asociaciones que tienen que ver con la defensa de intereses y derechos fundamentales, constitucionales. Las reformas que se plantean no tienen ningún fundamento. Nosotros negamos la mayor, ¿no? En el Estado español existen las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea, estamos por debajo de ellas y, sin embargo, la proporción de población reclusa existente en el Estado español supera con mucho los promedios europeos. No tiene ningún sentido endurecer ninguna de estas medidas. El Ministerio de Interior ha dicho que expresamente de las 68.000 concentraciones y manifestaciones realizadas en los años 2012 y 2013, únicamente en un 1,2% de las mismas se dio algún tipo de disturbio, ¿no? Esto es lo que los datos del Ministerio de Interior. El CIS, el Centro de Investigaciones Científicas, nos confirma ya en las últimas encuestas que la seguridad ciudadana ocupa el lugar 14 dentro de las preocupaciones o problemas de la ciudadanía, muy lejos del paro, de la corrupción, de la sanidad y de la situación económica, ¿no? Entonces, ¿a cuenta de qué viene todo esto? Bueno, pues viene a cuenta de lo que todos sabemos. Se ha dado una gran contestación social, cientos de miles de personas, millones de personas han salido a la calle a protestar por todo ello y esto es algo que dentro de la ideología que tiene el Gobierno hoy en día en materia de derechos fundamentales pues no encaja. Es una ideología bastante más reaccionaria desde nuestro punto de vista y que lo que pretende asentar es sobre todo un Estado cada vez más autoritario y un Estado cada vez más policial, diría yo. Las libertades democráticas son así sometidas a los criterios policiales del Ministerio del Interior. La búsqueda de la paz social es sustituida por la imposición del orden público y la peligrosidad política y social se convierte en paradigma del ordenamiento penal y del ordenamiento en materia de libertades. En definitiva, el Estado se conforma cada vez más, como eso que he dicho, un Estado más policial y más autoritario. Las cárceles tienen cada vez más puertas de entrada y estas son más grandes, mientras que las puertas de salida son cada vez menores y más escasas, ¿no? Ya se ha dicho, lo ha comentado Emilio, el Código Penal actual es uno de los más duros de toda Europa y, sin embargo, se quiere dificultar más todo esto, ¿no? Ahí está la prisión perpetua, perdón, la cadena perpetua disfrazada de prisión permanente revisable. Se modifica también todo lo que tiene que ver con los periodos de encarcelamiento. La estancia en prisión se hace más dura, las posibilidades de salir se dificultan, la libertad vigilada, una vez que uno ha conseguido salir, se generaliza de una forma importante y, en definitiva, pues se va dando todo este recortamiento, ¿no? Bueno, ya han pasado los 8 minutos, dejo para el final alguna cosita más que quería señalar. Gracias. Muchas gracias.